Bueno, muy buenos días para todos los estudiantes de grado noveno. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que se venía trabajando en este segundo periodo, que corresponde al tema de los acontecimientos, hechos históricos, políticos, económicos, sociales que se realizaron en el siglo XX que va desde el año 1900 al año 2000. Y entre los hechos más importantes que hemos trabajado en el primer periodo, trabajamos la Primera Guerra Mundial. Ustedes recordarán que se generó a causa del conflicto entre potencias europeas por el mercado, por lo que generó la revolución industrial, por obtener más mercados, por obtener territorios, materias primas, etcétera. Y se involucraron los países de Inglaterra, Alemania y Francia de manera especial. Ya en se firmó el Tratado de Versalles, terminó la guerra, donde uno digamos, más perdedores de la guerra, pues según el Tratado de Versalles, fue Alemania. Bueno, en ese sentido, entonces, Alemania queda como con una dificultad, digamos, ¿cierto? Como una cosquillita, como con una cosita ahí, como una pullita que no lo dejaba estar en paz. Y entonces, digamos que esos anhelos de sobresalir de Alemania, gracias al liderazgo del señor Hitler, que se presentó como el salvador de Alemania en su momento, y pues la gente lo apoyó en su momento también. Y eso trajo, pues, generó la ideología nazi, el Partido Social Nacional Socialista de Alemania, que pertenecía, pues generó, entre otras cosas, la Segunda Guerra Mundial. Situación o acto, pues, catastrófico en la humanidad. Ustedes recordarán, muertos, las economías devastadas, todo vuelto nada. Entonces, eso generó, pues, una situación compleja en el mundo, ¿sí? Una situación compleja porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se unieron, digamos que se unieron para combatir a Alemania en ese momento, pero teniendo presente que Estados Unidos quedó liderando el capitalismo después de la Primera Guerra Mundial. Pero por otro lado, la Unión Soviética en su interior, en Rusia, se había dado el fenómeno de la Revolución Rusa, ustedes recordarán, y se había implantado el socialismo en Rusia, ¿sí? Y al implantarse el socialismo en Rusia, pues entonces el que lideraba esa idea socialista fue Rusia, pero por otro lado Estados Unidos, es decir, que se unieron para la guerra, pero en esencia, en situación política, económica, no compaginaban, eran totalmente antagónicos, opuestos, contradictorios, ¿sí? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, es lo que se produce un nuevo orden mundial, que es lo que es el tema que vamos a iniciar ahora, ¿de acuerdo? El nuevo orden mundial. Esta conferencia o esto que estamos hablando va a quedar grabado para que después ustedes puedan entrar a ratificar lo que necesiten observar. Por eso no puedo aceptar a partir de ahora ninguna otra persona porque se me complica estar aquí y allá. Entonces pueden ya los que entren, ustedes le escriben ahí al interno que por favor a lo que termine la reunión pueden observar el video. Yo les envío el link del video o les envío el video. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para que podamos observar la guía que tenemos presente para hoy la continuación de la guía. No sé si la pueden observar ya ahí. Bueno, entonces nuevo orden mundial, nuevo orden mundial. Hay un saber previo que no lo vamos a desarrollar, pero que me interesa que ustedes lo hagan al menos mentalmente en su casa, ¿sí? Entonces el nuevo orden mundial aparece. ¿Sabes cómo quedó organizado el mundo de manera política, económica e ideológica después de la Segunda Guerra Mundial? Uno se puede imaginar algunas cosas. Uno se puede imaginar pensando que Estados Unidos, y ahí está el dibujo, representa el capitalismo y la Unión Soviética representa el socialismo. Por un lado, el capitalismo, ustedes saben que es la división entre el que tiene el capital, que es el que impone las condiciones en una sociedad, pone el dinero, pone las máquinas, pone las herramientas de trabajo, ¿cierto? Y contrata a unos obreros, unos trabajadores para que trabajen para él y se les paga un salario a esos trabajadores. Y que el Estado
o el gobierno tiene la obligación de proteger ese capital privado y capital público, ¿cierto? Tiene esa obligación de cuidarlo, de protegerlo. Y por otro lado está el oso que representa a la Unión Soviética. ¿Y qué es esa Unión Soviética? Pues entonces es el partido de los trabajadores, ya que el Estado es del pueblo. Existe un líder, el cual es el que organiza o administra los recursos, pues los recursos no le pertenecen a una o a dos personas, o a X o a Y persona, o a un grupo económico, o a una sociedad, no. Ese presupuesto, ese recurso, esos bienes, todo lo que tiene el gobierno, le pertenece al pueblo, le pertenece a las personas, ¿sí? Le pertenecen a ellos. Entonces, en ese sentido, lo que hace el administrador, ¿qué es? Pues el administrador, o sea, el jefe es administrar esos recursos, tiene que darle salud, educación, alimentación, etcétera, gratis al pueblo. Y el pueblo, pues, tiene que trabajar también de alguna manera, digamos, gratis para el Estado, porque el Estado le está dando todo. Eso es más o menos como las dos ideologías políticas que se dan. Y entonces, en ese sentido, en esas dos ideologías, es que se disputa el nuevo orden mundial. ¿Y por qué se habla de nuevo orden? Porque el mundo cambia. Políticamente el mundo cambia. Se venía de una ideología solamente capitalista con la revolución industrial y viene una alternativa, una ideología alternativa. Y esa ideología alternativa, pues es la que se presenta como el socialismo. Bien, entonces, ya lo decíamos, Estados Unidos encarna el capitalismo y la Unión Soviética o la URSS encarga el socialismo y juntas se convierten en superpotencias que quieren competir para expandir su ideología en el mundo. Es decir, buscar que otros países se vuelvan capitalistas, Estados Unidos, y la Unión Soviética buscar que otros países se vuelvan socialistas. Esa es como la pelea que se da, es el contrapunteo. Y entonces vamos a destacar ahí dos hechos importantes en esta clase de hoy martes, para que hagan el trabajo de hoy. Y esos hechos, el primero es la conferencia de Yalta. ¿Qué es la conferencia? Bueno, Yalta es un sitio, es una ciudad, sí, celebrada, es sí, un sitio, y ahí se celebra esa conferencia que tiene tres invitados especiales, es convocada por tres personas que son fundamentales en este proceso. Por un lado, Franklin Delano Roosevelt, que es el presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, Winston Churchill, que es el presidente o el primer ministro de Inglaterra o de lo que es el Reino Unido, ¿cierto? Y por otro lado está Stalin, que es el representante, ¿sí? El primer representante de lo que es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Rusia. Pues bien, se reúnen estos señores porque hay una preocupación y la preocupación es que Stalin como que quiere blindar su régimen y quiere empezarlo a propagar por todo el mundo. Pero entonces dicen, no, vamos a organizarnos. Y en esa organización, pues lógicamente se reparten los países. Entonces el mapa de Europa sufre un gran cambio. Les voy a mostrar, vean. ¿Sí? Por ejemplo, el mapa de Europa, este es el mapa de Europa. El que tienen a su izquierda de las pantallas que usted vea de su computador o de su celular, es el mapa antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces usted puede ubicar Alemania, puede ubicar el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Pueden ubicar a Francia, Suiza, lo que es el Reino Unido de Gran Bretaña, que es Inglaterra, ¿sí? Entonces ahí usted puede ubicar los países, pero si usted observa el mapa que está a su derecha, que es el mapa después de la Segunda Guerra Mundial, usted puede ver que, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro desaparece y en su lugar aparece Checoslovaquia, aparece Austria, aparece Hungría, aparece Yugoslavia, se une Serbia, Montenegro, Albania y se convierten en Yugoslavia, Rumania se agranda, ¿cierto? Bueno, y le quitan un pedazo al Imperio Austrohúngaro. Entonces vea que el mapa cambia. En la parte superior aparece un nuevo país en Europa que se llama Polonia, que es un pedazo que cede el imperio ruso, ¿cierto? O que cede no, que lo divide, pero que ese país sigue siendo socialista. Prusia, Letonia, Lituania, Estonia, países nuevos que aparecen en el mapa europeo. Todos esos países que están al lado del imperio ruso, es decir, al occidente, al oriente, perdón, de Europa,
son países que continúan con esa ideología, digamos, socialista en ese momento. Ahora, ese mapa a la actualidad ha cambiado mucho. Vea, les voy a mostrar un momento cómo ha cambiado ese mapa. Es bueno que lo comparemos con la actualidad. Vamos a ver si aparece. Mire, ahí está, el mapa actual de Europa. Entonces se dan cuenta cómo lo que hacía parte del Imperio Austrohúngaro también se ha subdividido en muchos más países, ¿sí? Aparecen muchos más países: Serbia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia se reduce, aparece Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, pues eso están ahí, pero aparece además Países Bajos al pie de Alemania, Bruselas, Bélgica, que países son pequeñitos, pero que son países que actualmente están en Europa, que han surgido a raíz de los cambios que se han dado en ese nuevo orden mundial. Digamos que geográficamente esos son algunos de los cambios que se han dado, y políticamente pues también, porque políticamente la ideología socialista y la ideología capitalista pues se mantienen en algunos territorios. Bueno, digamos que esos cambios que se dan tienen una influencia directa en el mundo, ¿sí? Una influencia directa en el mundo. Por ejemplo, hoy, vamos a colocar el ejemplo de hoy aquí en Colombia. El conflicto que se presenta es un conflicto bastante fuerte, por ejemplo, en lo que corresponde al paro, porque de alguna manera los, los capitalistas le están exigiendo al gobierno de que proteja los intereses, de que mantenga esa relación con otros países, de que se mantengan los tratados de libre comercio, ¿sí? Fundados en la globalización, es decir, que otros países vengan a hacer industria o a hacer empresa aquí en Colombia. ¿Con qué argumento? Pues con el argumento de que si esos países vienen a colocar su empresa aquí en Colombia, pues van a generar empleo. Y al generar empleo, pues va a haber mejores condiciones de vida para las personas, ¿cierto? Pero por otro lado están los del régimen socialista, que es como la gran pelea que hay en las redes sociales a veces, entre unos y otros, porque el régimen socialista que le está diciendo al Estado colombiano: vea, Estado colombiano, nosotros somos un país democrático, ¿sí? Estado social de derecho, donde existe una constitución política y hay unas obligaciones que el Estado debe cumplir. Por ejemplo, educación gratuita, salud gratuita, mejorar las condiciones del pueblo, tener empresas, pero que sean del Estado, no que sean privadas, sino empresas que el mismo Estado cree y que el mismo Estado contrate a las personas para que les dé empleo, pero que no sea privado, sino que sean públicas. Por ejemplo, empresas de comunicaciones públicas, es que no tengan a Concel, ni a Movistar, ni todas esas empresas extranjeras, sino que se haga una empresa colombiana. Por ejemplo, anteriormente existía una empresa que se llamaba Telecom, y Telecom era la empresa de telecomunicaciones colombiana, y todos los trabajadores eran colombianos y toda la plata que se hacía esa empresa era para Colombia, pero no, la vendieron. Existen otras empresas que son propias de Colombia, por ejemplo, las que exploran petróleo, Ecopetrol, que es propia de Colombia, pero que se ha venido vendiendo, y hay 49% de acciones que se hacen parte de particulares, o sea, privadas, y solamente un 51% que es pública. Entonces la pelea es eso, es la pelea de los que llaman aquí en Colombia de izquierda, ¿cierto? O llaman socialistas, es eso, es peleando para que haya más beneficio en lo público y no en lo privado. Y por el lado del capitalismo, los que se llaman capitalistas, pues le están diciendo al gobierno: vea, con las fuerzas militares proteja el material, el capital privado, proteja la empresa privada, proteja esto, proteja aquello, porque eso es privado y eso está generando empleo y está generando desarrollo para el país. Esas es como las dos posiciones que hay. Ya ustedes, ya en medio del análisis, después de que terminemos todos estos temas y que se reste se dé la posibilidad, pues ya entrará cada uno a mirar a ver qué es lo que verdaderamente le conviene desde su punto de vista, ¿sí? Desde sus intereses, desde lo que usted piensa, desde lo que usted cree, desde lo que usted sabe. Lo importante primero es saberlo, y ya después de saberlo cada uno tomará una posición. A mí me gustaría que Colombia fuera más de tinte socialista, porque así, o que sea de tinte capitalista, porque aquello, o que sea de juntos un poquito, ¿sí? Un socialismo democrático, ¿sí? Un socialismo democrático donde haya empresa privada y donde haya empresa pública, donde el Estado esté pendiente de las cosas, donde el Estado regule, bueno, etcétera. Entonces, ya cada uno pensará
cómo lo quiere hacer. El otro hecho importante que sucedió en ese nuevo orden mundial es la creación de la ONU. Y la creación de la ONU es importante porque es la Organización de Naciones Unidas. Ustedes lo han escuchado y últimamente han puesto harto cuidado con eso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vino acá a Colombia a observar lo que pasó en el paro, los excesos de la fuerza pública, supuestamente del ejército, de los militares, bueno, etcétera, y excesos también de la sociedad civil que tiró piedras, que dañó, que etcétera. Entonces ellos venían a verificar, a ver cómo había pasado, a escuchar las diferentes versiones y llevar todo eso a la ONU, a decirle a los demás países, vea, definitivamente esto pasó en Colombia, definitivamente esto no pasó en Colombia, ¿cierto? Y Colombia pues tiene que tomar cartas en el asunto de lo que yo le diga. Pero eso surge de la ONU, desde la Segunda Guerra Mundial. Digamos que una de las consecuencias positivas de la ONU fue esa, de la Segunda Guerra Mundial, fue crear la ONU. Y también fue resultado de la conferencia de Yalta que estábamos hablando hace un momento. Y en ella se plantea la necesidad de crear un organismo internacional, eso es la ONU, un organismo internacional que busca solucionar pacífica y por vía diplomática cualquier tipo de conflicto. El objetivo principal es evitar una nueva guerra, un nuevo conflicto armado entre países, ¿sí? El 26 de junio de 1945 se reunieron todos los delegados de 50 países en la conferencia de San Francisco con el objetivo de redactar la Carta de las Naciones Unidas. Y entonces, desde el periodo entre guerras ya se empezó a dar, fue después de la Primera Guerra Mundial, pero digamos que se materializó ya después de la Segunda Guerra Mundial. Es importante porque en ella surgen los derechos humanos también. Los derechos humanos son fundamentales en la vida de las personas, digamos que es lo principal, es lo primordial en la vida de un ser humano, sus derechos, ¿cierto? Y a la par de esos derechos, pues también unos deberes de respetar lo ajeno, de respetar la vida, de respetar las leyes, de respetar las normas, así como tenemos derechos, pues lógicamente también tenemos unos deberes. Bueno, ¿qué es el trabajo que vamos a desarrollar hoy? El trabajo que vamos a desarrollar hoy, apreciados estudiantes, es el siguiente. Ustedes van a responder estas dos preguntitas que les digo acá en el ejercicio 7 de la guía. Esas dos preguntas me las van a resolver y antes de las 12, óigase bien, antes de las 12 me les van a enviar al interno, en el cuadernito. Escribe ejercicio 7 y escribe la pregunta, ¿cuál es el principal objetivo de la ONU? Entonces usted escribe cuál es el principal objetivo de la ONU. Con lo que hemos estudiado, no hay necesidad de que se vayan a consultar a internet o que se vayan a consultar a otros sitios, sino lo que está en la guía y lo que hemos hablado aquí en este video, ¿sí? Y yo les voy a enviar una foto grande, una imagen, donde están todos los organismos que hacen parte de la ONU, el sistema de la ONU, cómo está conformada la ONU. Y usted va a leer esos organismos y va a averiguar estas siglas. UNICEF, ¿qué significa? ACNUR, NUMA, CPI, OIM, FAO, FMI, BIRF, OIT, OMS y UNESCO. Y al frente escribe la palabrita UNICEF y al frente escribe qué significa UNICEF. ¿Sí? ACNUR y al frente qué significa ACNUR. Listo, hacen ese trabajito y me lo envían lo más pronto posible antes de las 12 al correo interno. ¿Solamente a dos preguntas? Es por ahora, por hoy, para el día de hoy, esas dos preguntas nomás. Mañana continuamos con la clase que corresponde, las otras preguntas, ¿de acuerdo? Para el lado sí Ok. ¿cierto? Señor, Para el lado sí podemos consultar. la ONU, no, la ONU está ahí. Si usted observa ahí donde dice la creación El de la ONU, profe va a enviar eso. perdón, no le entendí nuevamente, Pues Santiago. la El sistema de la pregunta 2, ONU. ¿qué significa UNICEF? Ah, Y sí. Yo les voy a enviar una imagen, digamos un mapa conceptual, algo así, donde están todas esas siglas y donde están todos esos organismos para que usted entienda qué le corresponde. Inclusive hay otros, ¿no? No solamente eso, hay un poco, no. Todo lo que la ONU se encarga para que usted tenga una idea general de qué es la ONU y pues qué tiene que ver la ONU en el mundo, la Organización de Naciones Unidas. ¿Listo, chicos? Bueno, ya voy a dejar de grabar. Agradecerles mucho, pero no me vayan a ir de la clase.